qué lamentable es, yo pienso, un gobierno que está tan acusado de esos vínculos, por ejemplo, que no se pongan a pensar que hasta los suyos pueden ser susceptibles de que sucedan estas cosas. Y hablo específicamente de lo que le acaba de pasar a este asesinato doble de la secretaria y uno de los asesores de seguridad de Clara Brugada. En esto no hay culpables, pero sí hay responsables. No es líder, o sea, perdón, pero no tiene ni un gramo de compasión, o sea, no se conduele por lo que sucede en este país, menos con los mexicanos que estén en cualquier parte del mundo. Pues es que nos estamos estrellando con Estados Unidos, literalmente. O sea, imagínate que el buque Cuauhtémoc tiene desde 1982 enseñando, educando, formando, disciplinando a los cadetes, a quienes quieren ser parte de la Marina, ha visitado más de 60 países, iban rumbo a Islandia, estos cadetes iban a cumplir un sueño. O sea, y de repente se estrella porque eso no fue un accidente, o sea, eso fue resultado de la negligencia, de que evidentemente no se están haciendo las cosas bien en este país. Usted que nos está viendo, que cree que no le va a tocar lo de la elección judicial, porque a lo mejor no le entienden, nadie le entiende cómo votar, lo explicamos la vez pasada, cuando Peggy trajo lo de 1, 2, 3, no sé cuánto, o sea, están tratando de explicar, nadie le entiende porque cree que están muy alejados también de esa, pero les va a tocar también, o sea, a todos nos va a tocar esta elección judicial. Quedé preocupada, que porque dice que no se le veía la cara y que dijo en una hora regreso, pero pues que era un repartidor, pues repartidor no repartidor. Ya viene. Hola. Sí. Bienvenidos a Mesa para Cuatro, bienvenida Indira, bienvenida Ania, y pues con un tema que en verdad no quisiéramos abrir con este tema, de hecho ya lo habíamos puesto como un segundo tema y pasó a primer tema por los recientes hechos de la Secretaría Particular de Clara Brugada y del asesor de Clara Brugada que pues perdieron la vida. Primero que nada, que en paz descansen, a sus familiares, etcétera. Pero aquí el punto es, estamos en tierra de nadie. No hay control, lo estábamos diciendo ahorita fuera de cámara, no hay seguridad en este país. El caso de Valeria Márquez, por ejemplo, también, que entraron mientras estaba grabando un live que ya ha dado la vuelta al mundo y aún a la fecha no hay detenido. No hay un solo detenido. Siguen en la investigación. Y Akamoto, las imágenes de este festival supuestamente turístico, nada más alejado de la realidad turística. Se ve que es un caos, 8 muertos, oficialmente 8 muertos, 42 detenidos y quién sabe qué más. Porque tú ves las imágenes, yo no sé ustedes, pero yo abría mi celular y veía estas imágenes y yo decía, ¿qué es esto? O sea, de verdad se veía una completa impunidad de violencia, de destrozo, de no querer a México, de por qué las personas así se están divirtiendo en México. Es la gente que votó por Morena. Es mucha de la gente que votó por Morena. Entonces, abro aquí la conversación porque creo que México hoy, más que nunca, sí está herido. Está muy herido y lo estamos viendo ya en las arcas de gobierno, porque ya tocó a una secretaria particular, ¿sí? De la jefa. De la jefa de gobierno.
de la Ciudad de México. Entonces, imagínate, eso ya trasciende la frontera de aquí hay una valla de seguridad. No, ni con todas las vallas en Palacio Nacional ya se pueden detener a los que van en moto y sacan una pistola o un arma, lo que sea, y matan al que va manejando o a los que van en trayecto a algún lado. Y en este caso le tocó a personas dentro del gobierno que, dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, llevaban muchos años trabajando para Morena. Y si ustedes se fijan en la mañanera, se acerca García Harfuch y entonces tú dices, ¿qué está pasando? Se pierde el foco porque creo que estaba hablando Rosa Isela. Sí. Y entonces, bueno, esa es la agenda real, no la agenda mañanera, de lo que está sucediendo en nuestro país. La vivimos, ¿cómo se dice? En tiempo real. Sí, así como en tiempo real se vivió lo de Valeria, que ahí hay otro tema. Digo, ahí cabe también qué nos pasa como sociedad, que estamos viendo esto como un morbo. Estoy hablando del caso de Valeria, de estar repitiendo el video, ¿verdad? Pero ahí sí, aquí abro la conversación. Ya no le voy a dar más vueltas al asunto. Creo que estamos en tierra de nadie y creo que es momento de despertar, que el ciudadano despierte, porque si no, esto va a acabar mal, muy mal. Indira, ¿tú qué opinas? No tenemos gobierno, pero lo mantenemos. Y hay una gran ausencia de autoridad en el gobierno que ahora tenemos. Entonces, ¿cómo queremos poder hacer la vida social en paz, que es un derecho constitucional, si las propias autoridades tampoco pueden explicar cuáles son los vínculos que tienen con el crimen organizado, por ejemplo? Algunas de ellas ya están denunciadas, acusadas, y estos malos vínculos están derivando en una ingobernabilidad. Porque lo que está claro es que cuando no hay acceso a la justicia, cuando no se puede dar respuesta oportuna a esto, cuando no se investiga, cuando no se castiga, tenemos entonces el desorden. No hay orden. Y tal parece que cualquiera de nosotros es susceptible a terminar en una tragedia como las que ya enunciaste. Qué lamentable es, yo pienso, un gobierno que está tan acusado de esos vínculos, por ejemplo, que no se pongan a pensar que hasta los suyos pueden ser susceptibles de que sucedan estas cosas. Y hablo específicamente de lo que le acaba de pasar a este asesinato doble de la secretaria y uno de los asesores de seguridad de Clara Brugada. En esto no hay culpables, pero sí hay responsables. Entonces, la gran preocupación para mí sería, nosotros pagamos y pagamos impuestos, se supone que las autoridades deberían funcionar y no sucede lo que esperamos o lo que es nuestro derecho. O sea, aquí el gran cuestionamiento es, ¿hacia dónde va el futuro de estos gobiernos? Yo sí pienso que de forma global, al no dar resultados, lo que va a pasar es que vamos a tener que regresar al inicio de la civilización. Y la civilización lo que se plantea es, si el gobierno ya no ayuda y más bien estorba, vamos a tener que crear otras formas de gobierno. Porque lo que hoy vivimos, pues es como si no lo tuviéramos, como si no existiera la Constitución, no existen las leyes, no. Un nuevo orden. Porque está costando vidas humanas. O sea, por ejemplo, yo digo, dejan entrar hasta la cocina criminales. Y eso es lo que pasa. Entonces dejaste entrar. ¿Qué quieres? ¿Que no ataquen a los suyos? ¿A los tuyos? Claro. ¿Verdad? O sea, ¿qué estás esperando? En el caso de Valeria, por supuesto, no hay que criminalizar a nadie, pero pues también si te juntas con esas personas, ¿qué esperas? ¿Que te vaya bien? Eso no va a pasar, eso no ha pasado, esa es la historia. Entonces, no tienes gobiernos, hay vínculos con criminales, los criminales entran hasta la cocina, pues ¿qué esperamos, no? O sea, un desorden. Entonces, el gran planteamiento es ese, vamos a seguir manteniendo un gobierno que no da resultados y que en lugar de ayudar, estorba. Esa es una pregunta civilizatoria para este país y para varios, ¿eh? Y también a mí me impresionó, para ir contigo, Ania, y tienes toda la razón en esa parte, Indira, de qué va a pasar con este orden. Tú ves a la presidenta Claudia en una mañanera cuando le dan esta noticia, decir,
muy ecuánime. Obviamente tiene que mantener la calma, ¿verdad? No habrá impunidad. No habrá impunidad y tal, pero la manera en que lo dice, digo yo, ay, no, por favor, no sé ustedes, yo de verdad me desespero. Yo digo, a ver, si tú eres la líder de la nación, me genera ansiedad. A ver, ¿por qué no le haces así? Y dices, aquí ya, y te sales y vas y tal. Ahorita estaba escuchando que va a haber una rueda de prensa que si tal, que, a ver, pero ¿por qué lo tienen que oficializar tanto? Si ya están rebasados, Ania. Pues mira, a mí de entrada me parece muy doloroso lo que está pasando en nuestro país. Me parece muy doloroso que despertemos un martes y la noticia sea esa, que alguien que en teoría tendría que estar pues, seguro y segura, en el caso de las 2 víctimas, pues su desenlace sea este. Me preocupa cómo la realidad se le estrelló en la mañanera a la presidenta, que se la pasa diciendo, igual que López Obrador, que aquí no pasa nada. O sea, ya nada más le falta el abrazos, no balazos, pero ella se la pasa negando. Ella niega absolutamente todos los problemas. Y en efecto, yo pensé lo mismo que tú. Ella solo atinó a decir que ellos llevaban mucho tiempo, muchos años trabajando en Morena, en lugar de decir y enviar un mensaje contundente de, a ver, esto no va a seguir pasando en mi gobierno, no va a haber tregua para los criminales, no lo vamos a permitir, vamos a buscar la justicia. ¿Por qué no lo hace? Porque son sus socios. El crimen organizado es el socio de Morena y lo hemos visto en N cantidad de ejemplos. Y bueno, y de ahí también pasamos a la lamentable situación que pasa en Acapulco o en el caso de la influencer Valeria Márquez, que estamos privilegiando la narcocultura. O sea, porque yo me imagino que alrededor de estas personas, pues hay más gente que evidentemente se da cuenta de cómo su estilo de vida cambia de la noche a la mañana, y lo digo con mucho respeto, pero si tú estás al lado de alguien que su estilo de vida cambia de una manera que no es normal, pues lo primero que haces es tratar de acompañarla, de ayudarla, de guiarla, de que ese no es el camino, de protegerla. Pero estamos privilegiando o están privilegiando gran parte de la sociedad la narcocultura, en donde les interesa más la apariencia, el dinero, qué coche manejas, cuántos negocios abriste, que si eres influencer, que si no eres influencer, y eso es terrible. Pero volvemos, como decía Indira, si ese es el ejemplo que nos está dando el gobierno, que debería ser guía, es decir, yo no estoy esperando que el gobierno me diga cómo vivir mi vida, pero sí es un ejemplo. La gente sí lo sigue y la gente cree que es normal o ya le parece muy normal que a una mujer la asesinen en vivo, porque todos estamos todo el tiempo en vivo, en el TikTok, en las redes sociales, y no pasa absolutamente nada y solo atinamos a decir, es que se juntaba con tal. Pues sí, pero ¿por qué se juntaba con tal? ¿Por qué nadie a su alrededor hizo nada? ¿Por qué no estamos haciendo nada? ¿Y por qué este gobierno sigue negando la realidad de este país? No hay, efectivamente, es tierra de nadie, no hay gobierno, no hay autoridad. La escena donde Harfuch como que le está avisando me parece terrible. No, y cómo doblaba el papel Claudia, o sea, de la presidenta porque ella Claudia. no supo qué hacer. No sabía, no sabe qué así. decir, no reaccionaba. O sea, eso me parece muy grave, porque entonces, ¿quién nos está gobernando? ¿Qué autoridad tiene la presidenta en ese país cuando todos los días matan a alguien de esa manera? Tocaste varios puntos, las dos tocaron súper buenos puntos. Creo que la parte de que alimentamos como sociedad esa narcocultura, que la narcocultura tiene que ver con que, digo, son muchos temas, ¿verdad? Muchos aristas, pero principalmente la falta de educación en este país, que ellos mismos han también orillado a que no haya escuelas. Por más becas, Cetina, por más lo que tú quieras, esa no es la estrategia, ¿sí? Esas son dádivas para el pueblo bueno y sabio, para que sigan ahí votando. Pero aquí el punto es, sin educación, obviamente ahorita gana más alguien que está metido en el crimen organizado, un chavito, por eso los reclutan, que si estás recién graduado, o que
¿con qué dinero vas a pagar la universidad? Porque ni siquiera hay para eso, es un sistema que ya está truncado. Entonces, creo que ahí la parte de los tenis, los relojes, que si el carro, que si tal, que si la operación, que si... Son muchas cosas que como sociedad, ese da para otro tema que sí. Es muy buen tema. Creo que ahí también nos equivocamos, porque estamos en los antivalores, pero como sociedad y como gobierno. En el gobierno los antivalores que nos rigen hoy en esta llamada cuarta transformación son nepotismo y corrupción. Y la corrupción está ante todo. ¿Por qué en el Akamoto nadie hacía nada, no ponían vallas, no nada? Parecía que estaban China libre. O sea, de verdad, decía, se están haciendo unos destrozos y seguían bailando las 1000 horas con todos los destrozos, el muerto allá. O sea, ¿qué es eso? Tierra de nadie. ¿Qué le estás diciendo al ciudadano? Puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer lo que tú quieras, aquí no te decimos nada, enfiéstate. Porque además ellos hacen lo que quieren. Exactamente. Que es el punto. ¿Cómo vas a predicar con el ejemplo? Si ellos hacen lo que quieren, pues tú también haz lo que tú quieras. Y en ese hagamos lo que querramos, están incentivando la cultura de la muerte, porque más allá del crimen organizado, que no deja de ser un negocio clandestino e ilegal, es decir, tampoco le vamos a poner un criterio de juicio moral, pero sí un criterio de cultura de la muerte, porque precisamente porque es clandestino, pues todo el tiempo en esa informalidad hay asesinatos, porque así es como se maneja. Entonces, esto realmente convierte a México en un foco rojo, porque ahora resulta que las redes de confianza que normalmente en este país se tenían, porque sí eran sólidas, o sea, sí hemos sido un país de barrio, de vecinos, de comunidades, sobre todo en las clases más bajas, donde la solidaridad ha sido un punto de quiebre importante para precisamente destruir y cambiar gobiernos. Ahora resulta que toda esa confianza está rota. Y eso también es muy grave. Pero al gobierno le conviene. Uh-huh. Le conviene la confianza rota, le conviene la cultura de la muerte, le conviene que tú pienses que tener acceso a los grupos del crimen organizado es 1000 veces mejor que tener acceso a la escuela. Les conviene la ignorancia, les conviene la pobreza. ¿Por qué? Porque así te manipulan. Y entonces tú sigues pagando por tener algo que no tienes, es decir, sigues manteniendo políticos en el poder. Porque a eso se ha reducido el gobierno, a mantener políticos en el poder que no hacen absolutamente nada más que seguir incentivando una cultura que les permita mantenerse en el tiempo. Porque una vez que tienes un país así, el terror pues es fácil de inyectar, es fácil de que te llegue a la cabeza. Y ahora resulta que mucha gente que podría hacer algo no lo hace porque también está muerta de miedo. Por eso digo, es cultura de la muerte, ¿no? O sea, no solamente es una muerte física, es una muerte espiritual, es una muerte psicológica, emocional. Entonces, pues hoy tenemos a México como si fuera eso, un muerto en vida. Totalmente. Y para concluir, yo me quedo con eso que acabas de decir, Indira, y lo que dijiste tú, Ania, que al levantarte, eso sea la nota del día, o sea, porque hemos vivido esto no nada más ahorita, digo, y añádele el Teuchitlán, y añádele Lagos de Moreno del año antepasado, y bueno, se van acumulando las cosas. Sí, se ha pasado en otras épocas, no es de colores, no es de PRI, PAN, PRD, no, estamos en el hoy, y creo que en el hoy nos toca como ciudadanos defender a este México, porque si no, de verdad, tú votas por el gobierno que está ahí. Entonces, el gobierno te debe a ti toda esa seguridad, esa educación, ese tal. Las dádivas no nos van a salvar de estar en tierra de nadie. Entonces, piensen doble antes de actuar. No sé tú qué opinas. Y también cuestionarnos como sociedad hasta dónde vamos a permitir que esto siga sucediendo. Es decir, en el caso de la influencer de Jalisco, pues, a ver, no dar por hecho que como Jalisco está incendiado, sí, hay normalizarlo. Una terrible inseguridad porque el crimen organizado ya se apropió totalmente del Estado y de la seguridad de las personas, pues no dar por hecho que ya por eso pues van a matar a las mujeres, ¿no? Quienes estén ahí, sino más bien cuestionarnos
como una chavita de 22 años tenía acceso a tanto y por qué se hizo influencer y por qué se hizo famosa, qué estamos consumiendo como sociedad en las redes sociales, qué estamos permitiendo, hasta dónde incluso la sociedad está permitiendo que el crimen organizado se apropie de nuestra comunidad, como decías, hasta la cocina. Porque efectivamente, si el gobierno no está dispuesto a cambiar esto, ni siquiera a reconocer el problema, pues ya nos toca a nosotros y hasta dónde lo vamos a permitir, cuándo nos vamos a organizar, cuándo vamos a decir un basta, hasta aquí llegamos, cuándo vamos a tener el valor de quitar a esos políticos o a ese gobierno, el que sea, del color que sea, que no está dando resultados y que está permitiendo que la pudredumbre del crimen organizado permee hasta lo más íntimo de nuestras comunidades. Ya nada más para concluir, es que ahorita se me viene lo de las muertes de Juárez. ¿Se acuerdan? Cuando no era normalizado. O sea, la gente en verdad se pronunciaba por esos casos. Bueno, ahorita estamos llenos. O sea, no es solamente casos aislados en un estado que tú eres de Chihuahua, ¿no? Entonces, de ese lado del mapa de México, pues la gente, yo se veía un despertar en ese momento. Ahora está inundado, no nada más un estado, es todo México. ¿Y dónde está ese despertar? Sí, el miedo se apodera cuando dejas entrar a criminales, no solamente a tu vida, como en el caso de algunas personas, sino al gobierno. Entonces, creo que la lección que está aprendiendo este país es no dejes entrar a criminales a tu vida, menos al gobierno. Porque hoy lo que tenemos es criminales, sí, afuera, los de siempre, los que ya sabemos que existen. Pero lo peor es que ya los tenemos adentro. Holy crap. You're gonna hit the dog. The camera! What is going on? Y bueno, el tema del buque, que no podemos dejarlo a un lado. No sé ustedes, pero cuando yo empecé a ver esas imágenes, yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Parece como una... Y primero que nada, nuestro más sentido pésame a las familias de la cadete y del marino, que la verdad es que creo que más allá de la investigación, de las negligencias, de las presuntas negligencias que pudieron haber ocurrido o el accidente en sí, yo creo que aquí sí es un alto en el camino a decir, ¿qué está pasando? Porque horas antes de todo esto, y aunque la presidenta diga, no hay que politizar, bueno, ellos fueron los primeros que politizaron el tema, porque abrieron las puertas, o las escaleras más bien, a este buque para que la gente se subiera. Y yo no sé ustedes, pero si vieron, no nada más era una señora, fueron varios morenistas, se veían muy preparados. O sea, preparados no en el sentido de que eran gente preparada, muy preparado el guión. Claro. Para decir que votaran en esta próxima elección judicial y Lenia Batres y qué tal. A ver, si estamos hablando de politización, pues empezaron en Morena, porque estaban politizando con el buque de la escuela Cuauhtémoc. Entonces, desde ahí vamos empezando mal, porque empezaron a salir esos videos y yo decía, ¿qué está pasando con esos videos y el buque? Y luego ves esta imagen que va chocando contra el puente Brooklyn y dices, bueno, es una analogía de lo que está pasando con México. Pero luego te detienes y dices, pero hay vidas perdidas. Por todos los lados está mal. Entonces, creo que hay que hacer un alto en el camino. Sí, no politizarlo, pero sí llamar a las cosas como son. Los que politizaron primero, y no es de que, a ver, ¿quién tiró la pelota primero? No, es una cuestión que ahí están las grabaciones, se politizó, se estaba usando con fines electorales, que supuestamente está prohibido, ¿no? Y entonces aquí ponemos las marinas, porque ahorita vamos a tocar el tema de también Marina del Pilar, que ahora resulta que, bueno, pues está la Marina, que está en controversia en cuestión de lo del buque, y Marina del Pilar, Baja California, que lo indefendible, o sea, ¿por qué defienden lo indefendible? Salen a defender
todos, Luisa María Alcalde, tal, cuando acaba de haber una carne asada que, ¿cómo se llama este periodista que corrieron? McAlpin. Organizó con toda esta gente, wow, el quórum, ¿sí? Y perdón, pero pues la gente ya no la quiere. Y si el río trae, ¿cómo dicen? Suena, es que piedras lleva, o ¿cómo es el dicho? No sé. El dicho tal. Es porque agua lleva. Sí, es porque agua lleva. Y piedras también. O sea, aquí el punto es, Marina del Pilar, de verdad, y su esposo, pues, digo, por algo, no es denegada la visa, es cancelada. Entonces, Estados Unidos no anda con jueguitos de nada con eso. Aquí abro la conversación porque si vamos entre politicaría, las cosas están que arden. Indira. Descripción gráfica de lo que está pasando en el país y lamentable que técnicamente no se haya podido anticipar lo suficiente como para que en 43 años que tiene este buque siendo ícono de la diplomacia mexicana, de la formación militar, de la cultura mexicana, sea precisamente bajo un gobierno como el que tenemos, que se estrella, que hay muertos y hay heridos. Entonces, para mí esa imagen es la imagen de un México que está padeciendo las consecuencias de no tener profesionales talentosos frente a las decisiones incluso más sencillas, como las de hacer pasear un buque en Nueva York. Que además, ante la vista de todos, que eso también es como un poco de shock, de ver la bandera mexicana en Estados Unidos. Fíjense, ahora que tenemos estos discursos del presidente Trump diciendo que los migrantes y sobre todo los migrantes ilegales están creando desorden en Estados Unidos, pues ahora imagínense, pónganse los zapatos de ser estadounidense y estar en su teléfono así y ver lo que está pasando con el buque. Pues es la descripción gráfica de todo un escenario que se ha hecho político. Y por otra parte, mientras está pasando eso, que ya le dio la vuelta al mundo la noticia, también es noticia internacional que una gobernadora de un estado fronterizo, porque puedes decir del sur, no, fronterizo, es decir, el 50% de sus actividades son biculturales, binacionales e incluso bilingües. En una ciudad, por ejemplo, como Tijuana, que es de lo máximo de transferencia de origen-destino entre México y Estados Unidos, a la que le quitan la visa. No, es como que, ¿what? Porque es impensable, o sea, no solamente es una acusación explícita, sí, porque no, solamente, sí, porque solamente hay 4 delitos, tengo entendido, de por qué te pueden quitar la visa. O sea, puedes estar bajo investigación de 4 delitos, no recuerdo muy bien cuáles son, pero bueno, son actividades ilícitas dentro de Estados Unidos por los que te pueden quitar la visa. Pero además de eso, es una humillación pública, porque eres gobernadora de un estado fronterizo. No, hombre. O sea, sí es una humillación pública. Sí. Entonces, otra vez, descripción gráfica de lo que está pasando en este país. Y luego, pues, rascas en los anales de la historia y ves las fotos de López Obrador con los 43 y Guardería ABC y a Luisa María Alcalde y a toda la morenizada con las pancartas y dices, pues, ¿de dónde quieren estas personas que uno no piense que más bien quienes han politizado la tragedia y se han aprovechado de ella son ellos? Buen punto, sí. Pero en este momento que ya gobiernan, pues ahora resulta que si hablas de eso, porque ni siquiera es que hagas acusaciones, nada más es una noticia internacional. Es mezquino si hablamos de eso. Es una noticia internacional, ambas cosas. O sea, no solamente los mexicanos, hay personas riéndose de lo que pasó en todo el mundo. O sea, somos el hazmerreír internacional por un accidente que es tonto. No, y añádele lo del tema anterior. O sea, porque ahora va a estar en todo el mundo lo de Clara Brugada y lo de Valeria ya está. Y por una gobernadora estamos en 8 columnas en todos lados. Y por una gobernadora que, como diría McAlpin, no puede ir al arroz. Entonces, de verdad, o sea, esto, ya no sabe uno si reír o llorar. Y yo creo que en este momento,
pues es descripción gráfica de un país y es natural y normal que nos preocupe y que estemos conversando alrededor de esto. No, pero mientras es preocupante y es, a ver, esas 2 vidas perdidas, para ir contigo, Ania, los papás de América, de la cadete, no pudieron ir por el cuerpo porque no tienen visa. No. Entonces, ¿cómo? Si la líder, que es la presidenta Claudia, a ver, en vez de estar, no politicen, si politicen, no sé qué, no. A ver, yo les consigo la visa de emergencia, vayan por el cuerpo. Tuvieron que poner su altar mientras llegaba el cuerpo no es cierto. de la cadete. Yo claro, no sabía eso. Claro. Qué triste. Y ya salió hablando el hermano de la cadete y se pronuncia diciendo, no recibimos al 100% apoyo. O sea, de nada. Entonces, a ver, se me pone la piel chinita. O sea, igual, si tú eres la líder de esta nación, si tú eres la presidente de esta nación. No es líder, Marcela, no es líder. O sea, perdón, pero no tiene ni un gramo de compasión. O sea, no se conduele por lo que sucede en este país, menos con los mexicanos que estén en cualquier parte del mundo. Pues es que nos estamos estrellando con Estados Unidos, literalmente. O sea, imagínate que el buque Cuauhtémoc tiene desde 1982 enseñando, educando, formando, disciplinando a los cadetes, a quienes quieren ser parte de la Marina, ha visitado más de 60 países, iban rumbo a Islandia, estos cadetes iban a cumplir un sueño. Imagínate el sueño. O sea, y de repente se estrella porque eso no fue un accidente, o sea, eso fue resultado de la negligencia, de que evidentemente no se están haciendo las cosas bien en este país. Y en el caso de la gobernadora Marina del Pilar de Baja California, yo creo que si ella tuviese un gramo de decoro, ya se hubiese retirado del cargo. Diciendo, a ver, yo estoy limpia, yo no tengo nada de qué preocuparme, pero mi esposo está bajo una investigación y para evitar conflictos, totalmente, me retiro del cargo. Porque eso es lo que tiene que hacer cualquier persona que tiene un poco de dignidad, porque efectivamente el gobierno de Estados Unidos no te retira la visa por error, por un tema administrativo. O sea, por no, politizarlo. señor, no hay manera. Marina del Pilar está ahogada en corrupción, huachicoleo, narcofosas y lavado de dinero junto con su esposo, su cuñado y quién sabe quién más. Y Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde, los alcaldes de Morena, todos esos no son otra cosa más que morenarcos que no tienen cara para salir a defender lo indefendible, pero aún así lo hacen. Porque son socios del crimen organizado y porque no les importa lo que esté sucediendo. Los baja californianos no hicieron una carne asada solo porque le hayan quitado la visa a Marina. Lo hicieron porque están hasta la madre de la violencia que un día sí y al otro también están enfrentando en Baja California, y que la gobernadora, en lugar de hacer algo, en lugar de tener dignidad por su pueblo, se va a un concierto, o se pone a hacer TikToks, o se pone a ver qué tan guapa andaba hoy, porque es muy guapa la gobernadora, eso nadie lo niega, pero señora, eso a nadie le interesa, necesitamos que resuelva, y si no tiene la capacidad de hacerlo, porque ya le quitaron la visa, porque aparte decía, ¿dónde dice que para ser gobernadora se necesita visa? Sí, no, eso estaba sin pues ningún eres gobernadora de un estado fronterizo. Sí, exacto. O sea, no es como tiene que dices tú, decirlo es en ninguna bilateral. parte. Es que no es que sea un Buen requisito, Exacto. pero sí, digamos, si tienes una figura de autoridad, pues deberías tenerla, porque prácticamente, digo, es como Nuevo León, gran parte de las actividades económicas, Sí, sociales, Texas, culturales, las tenemos con Texas, porque además, naturalmente, también en esto binacional o fronterizo, hay muchas familias que van y vienen entre las ciudades fronterizas. Claro. A ver, los propios hijos de la gobernadora estudiaban en San Diego. Claro. Están en la escuela en San Diego. ¿Quién los lleva ahora? No lo sé. Pero a ver, ni siquiera ella tiene a sus hijos en la escuela en el propio Baja California. O sea, en este como país. Dan Augusto y su Pero además dijeras tú, bueno, no la vamos a juzgar porque todos los que viven en Tijuana tienen actividades escolares, económicas, etcétera, en San Diego o en cualquiera de las ciudades que están ahí cercanas.
¿cómo es posible que ella haga ver como si no pasa nada? No, aquí no pasa nada, es un error administrativo. Oye, pues, cara de qué nos está viendo, ¿verdad? O sea, cree que estamos tontos, que no nos damos cuenta, que no sabemos la relevancia que tiene una gobernadora de un estado, y además es que un estado como ese. Para eso nos quieren ignorantes. O sea, Claro. nos quieren ignorantes para no preguntar, espectador. Bueno, no pasa nada. Sí, Luisa María Alcalde defendiendo. No, la quieren muchísimo. Popularidad, porque ahora ese es el nuevo popular. Sí. La popularidad, ¿de dónde? ¿De las encuestas amañadas? ¿De las entrevistas acordadas? ¿De qué? ¿Popularidad No, a de mí, qué? a mí, ¿A qué se basan con la popularidad? A mí, ¿En qué se francamente, basan? me sorprendió mucho ver a tanta gente En la carne asada. Y eso no es otra cosa más que señal de que la gente ya está harta. Ya está. O sea, porque sí, el mexicano como que la piensa de repente, ¿verdad? Irme a manifestar, ay, qué calor, ay, qué difícil, ay, qué miedo. Porque O también qué gano ahora con ese miedo. eso. O qué voy a resolver. Ajá. Pero están tan cansados de todo lo que está sucediendo, que no solo fueron porque le quitaron la visa a la señora, es porque ya quieren que se vaya, porque no resuelve, porque no reconoce los problemas y porque ahora, pues, evidentemente está siendo investigada por delitos muy graves, de los cuales, pues, no tendría que estar siendo investigado un gobernador y toda su familia. El enriquecimiento ilícito de ella y de toda su familia es inevitable que no te des cuenta cómo de la noche a la mañana una residencia en La Joya, San Diego, o sea, el lugar más por caro de favor, San ¿a Diego? quién quieren engañar? Pues era obvio que tarde o temprano el gobierno de Estados Unidos iba a decir, caray, esto no me cuadra. Sí. ¿No? O sea, residencias en La Joya, su hermano en la aduana, su cuñado en la aduana, o sea, se negó a que se siguieran investigando las narcofosas que se encontraron. ¿Por qué? Narcofosas, huachicoleo, o sea, a ver, si yo soy gobernadora y vienes y encuentras eso en mi estado, por supuesto que pongo todo a tu disposición para que se resuelva y se Bueno, dé pero con... aquí el punto es, la intervención se está dando aunque no se quiera. O sea, la intervención de Estados Unidos, que tanto es no, la soberanía, que no se intervenga, no sé qué, tarde que temprano se va a dar, porque es lo natural que está pasando. No es que va a llegar a Estados Unidos, voy a intervenir, con permiso. No, es que con el choque del barco, Brooklyn, como decimos, es la analogía de una intervención. Ahora, la investigación que dice la presidenta Claudia que va a estar en secreto, que vaya opacidad, que va a estar, que no la van a abrir al público, como la línea 12 del metro, igualito. Haz de cuenta que me acordé de esa vez. Bueno, pero Estados Unidos está por medio. Lo vamos a tener que saber por Estados Unidos de alguna manera, ¿sí? Lo de Marina del Pilar, no, que todo está bien, que es súper popular, no pasa nada, un malentendido. Lo vamos a saber por Estados Unidos. O sea, son pequeñas intervenciones chiquitas o grandes que van a ir sucediendo, así como los decomisos históricos y así como tal, que no es que va a venir Estados Unidos a intervenir así de una vez por todas, es que poco a poco se va a ir metiendo de una forma sin querer queriendo, porque hasta con lo del barco, o sea, hasta con lo del barco que parece así como, no puede ser que llovió sobre mojado. Para concluir. Pues sí es cierto, la Marina no utiliza la visa para ir al arroz. O sea, No. en realidad no, eso es para la raza, ¿verdad? O sea, si se la quitaron es por algo. Y por lo visto, con todas esas actividades sospechosas, pues estamos también frente a otro gran problema que están padeciendo muchos estados de este país, no solo los fronterizos, que son estos gobernadores que son cómplices del crimen organizado. Y con eso, en este momento, Estados Unidos no va a jugar. Por ahí salió una nota que, bueno, luego ya no sabe uno si creer o no, pero decían que era un documento que se llamaba el documento Marco o la lista Marco por Marco Rubio, y venían varios otros gobernadores en esa Incluyendo a Samuel García. Incluyendo a Samuel García. Entonces, pues ojalá que no, ¿verdad? Porque imagínate la crisis. Yo sí quiero saber. Pero me preocupa entonces que ¿quién nos está gobernando? Oye, pero yo sí quiero saber. O sea, esa es una gran pregunta. Ayúdennos a que investiguemos. ¿Samuel García sigue teniendo visa, sí o no?
Pues se acaba de ir a Disney, pero pues... Mira, tarde que temprano, esa lista me recordó a la Epstein list, famosa esta de Epstein, que tarde que temprano sale esa lista. Entonces, que sí, que si no, tarde que temprano vamos a saber qué criminales de cuello blanco están inmiscuidos con el crimen organizado. Casos más preocupantes porque ya no estamos hablando ni siquiera de una persona que tiene antecedentes penales, sino que como candidata al parecer está en prisión. Bueno, y el tema de justicia mañana de la elección judicial lo vamos a estar tocando de aquí al 1 de junio porque en verdad es un tema que creo que de suma importancia. Digo, ya tienen el poder legislativo, ejecutivo y ahora viene el judicial. Ahora sí que carro completo con este gobierno del que estamos hablando en los temas anteriores y hemos venido hablando todo este tiempo, que no es de colores, no somos ni del PRI ni del PAN ni tal. Digo, sí, aquí hay invitadas que son de ciertos partidos, pero a ver, aquí hablamos las cosas como son. No es el gobierno que está en turno y eso nos compete hablar. Entonces, aquí ya hay pincelazos, no pincelazos, ya hay super pincelazos de cómo va a estar mañana esta elección judicial, porque ya estamos viendo incluso, por ejemplo, los tintes que los exhorto a ver el tema en Código Magenta de Tania Contreras, cómo vienen las amenazas, cómo hacen y quieren silenciar. Abro aquí la conversación porque estamos hablando de gente que va a estar metida en el Tribunal de Justicia, en este caso de Tamaulipas, pero vamos a hablar de otros personajes que quieren meterse y que apenas estamos viendo los tintes de lo que puede ser esto, una elección amañada con jueces, magistrados, con nepotismo, con padres, hermanos, y que van a defender lo indefendible para su beneficio. Entonces, abre la conversación, Indira. Una vez que dejan entrar criminales al Poder Judicial, el Poder Judicial pierde total autonomía. Y eso es la realidad que estamos viviendo en este país. Por eso la convocatoria, el llamado y la insistencia es que el contrapeso solo está en una ciudadanía que puede participar, alzar la voz sin miedo e involucrarse en los asuntos de lo público y la política. Porque en este momento, o más bien después del 1 de junio, dejamos de tener un poder judicial autónomo, que nos quede claro. Y eso sí, regresando al tema que abordamos al principio, nos hace estar en una tierra de nadie, en la ley de la selva, en sálvese quien pueda. ¿Es lamentable la realidad? Sí. La buena noticia, porque siempre hay buenas, es que estas amenazas, hostigamientos, violencias se derivan de una desesperación. Estas personas saben también perfectamente que el que no cae resbala y que tarde o temprano muchas de ellas van a tener que enfrentar a todas las complicidades que están haciendo dentro del poder, porque es impensable que la justicia no alcance si la ciudadanía le pone un freno, porque ahora todo el juego del poder está del lado de la ciudadanía. Si queremos que esto cambie, que no avance, que se limite y que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, que Samuel García está amenazando a nuestros propios empleados públicos, y digo nuestros porque pagamos impuestos, nosotros pagamos la nómina de cada una de esas personas, por lo tanto somos sus jefes, no es el gobernador, y aún con eso, ningún jefe de ninguna organización tendría por qué amenazar a una persona para que haga cosas en contra de su voluntad. Entonces, esta situación se va a desbordar, no tiene por qué seguir así, pero la pregunta es para nosotros, ¿hasta dónde lo vamos a permitir? Porque está claro que después del 1 de junio no tenemos un poder judicial autónomo. Me quedo sin habla. O sea, en la situación de Samuel García, por ejemplo, del gobernador de Nuevo León, hay que explicarle bien al Sí. que nos está viendo qué está sucediendo. Mira, yo quiero decir 3 cosas. Ahorita Ajá. esa va a ser la segunda, pero la primera es,
Desde el 2018 se les dijo, y me acuerdo mucho que nos decían, no, nosotros no somos Venezuela, ay, qué exagerados, ay, la oposición moralmente derrotada. A ver, para construir un régimen dictatorial como el de Venezuela, se necesita tiempo. El tema es que el régimen de Morena ya lleva 7 años. O sea, No, ya más, han hecho, Ania, ya han más. hecho y deshecho, Desde antes. destruido instituciones, cooptado el poder, se 2008. han asociado con el crimen organizado, que seguramente venía desde mucho antes, por eso Vienen López planeándolo. Obrador pudo vivir 10 años haciendo campaña sin trabajar, ¿verdad? Porque de dónde era financiado. Y lo que sigue ahora es parte de ese manual. Sí vamos hacia Venezuela, sí nos vamos a convertir en Venezuela porque están arrasando con todo. La segunda, yo solamente quisiera saber quiénes son los candidatos al Poder Judicial que está apoyando Samuel para pedirle a la gente que no los apoyen. Nosotros, particularmente yo, no me he pronunciado al respecto de ningún candidato, ni mucho menos. He sido muy respetuosa y porque además me parece una terrible farsa, o sea, están destruyendo el último contrapeso que le quedaba a este país. Pero imagínate, lo que está haciendo Samuel es que quiere obligar a todos los trabajadores del gobierno del estado a que el 1 de junio vayan y voten en la elección. Pero ¿cómo los está obligando? Judicial. O sea, quiero Pues que ayer les salió expliques. la Ajá. nota en el norte Sí, que sí. pues yo supongo que les mandó la indicación y algunos empleados o algunos trabajadores del gobierno del estado lo han manifestado, les han estado enviando la indicación y ayer salió en el norte que al que se revela, Lo corre. lo corre. Hay 10 denuncias Imagínate. ya en la Fiscalía Entonces, de Delitos ¿cuántas? 10 10 denuncias en las Primero, 10 hay que fiscalías. recordarle a Samuel que se supone que esta es una elección libre y que cada quien iba a decidir y que la gente iba a decidir por sus jugadores, etc. Y la segunda, Samuel, la gente que trabaja en el gobierno del estado y en cualquier parte tiene dignidad. Y así tú los dejes sin trabajo, no tienen por qué obedecerte. Y qué bueno que lo estén denunciando, porque me parece que este tipo ya rayó en lo absurdo, o sea, ya le vale todo, ya no tiene formas de nada, ya no le interesa él con tal de cumplirle, pues ahora sí, a Claudia Sheinbaum, porque qué interés o quiénes son los candidatos a los que está apoyando Samuel. No me quiero imaginar que son a los que son ligados al crimen organizado. Y la tercera cosa que quería decir, haciendo alusión a lo que tú decías ahorita de esta personaje que ahora pues se va a encontrar en un medio de comunicación, Tania Contreras, pues me parece muy grave porque eso me recuerda a la imagen que vimos ayer, terrible, de Noroña en el Senado con un ciudadano a un lado, donde Histórica, una como autoridad dirían. jurisdiccional obligó a un ciudadano libre de este país a pedirle disculpas públicas al guarro de Noroña, al nefasto agresor. No, y al primero de Noroña, que ha por favor, señor. insultado a gente. O sea, el tipo lleva años viviendo en la política y ahora resulta que es el que tiene la piel más delgadita y que no soporta ninguna crítica. ¿De qué se trata esto? No, pero además ¿Qué estamos haciendo con las Sí. libertades de las personas? Y hay más, o sea, esa situación se me hizo de análisis completo. O sea, ¿qué le han de haber dicho al hombre, al empresario? Qué De cringe. decir, desde septiembre del año pasado pasó. Valga la redundancia, pero ahora no fue, hace cuenta que es un niño chiquito pidiéndole perdón al papá o al no sé, ¿qué está pasando? O sea, perdón, porque eso no era mi actuar. Pero De verdad se me lo pone la piel chinita, no por no por algo bueno, porque ¿qué está pasando para que un ciudadano salga un año después a pedir disculpas públicas a alguien que insulta diariamente A todo mundo. a todo mundo? Lili Telles, al que se le ponga No, enfrente, no, es que incluso a a todo el ti, mundo, o sea, a todo mundo, a todo O sea, mundo insulta. Es O un sea, tipo nefasto, por eso. sin educación, sin recato, es a un la vividor, Constitución. es un parásito de la Sí, política o sea, mexicana, no ha construido nada en su vida, no gana una elección porque nadie lo soporta, es agresor, las es formas. misógino, Sí, o sí, sea, sí. ¿de qué se trata? O sea, ahora resulta que la libertad de expresión en este país
se judicializa. Sí. Y los que están en el poder son los que deciden quién te puede criticar y quién no te puede criticar. Y si no me gusta lo que me criticas, te obligo jurídicamente a que me pidas disculpas públicas. Qué denigrante. Pero lo que aún están eso, haciendo. para ir contigo, Indira, porque sé que querías hablar, aún eso, Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia, sale a decir con este tema, no, aquí todos unidos. La política es amor, la libertad de expresión en México en todo su o sea, hay Sí, o sea, libertad de ella negada, expresión. ella en su realidad No, alterna. no, a ver, me da mucho gusto que lo diga. Qué bueno que lo está diciendo, presidenta Claudia. Qué bueno que está diciendo que hay libertad de expresión. Ahora, fíjese en estos casos de no libertad de expresión. Métale lupa, porque no hay libertad de expresión. ¿Cómo llamas libertad de expresión a que amedrenten al director editorial de un medio como aquí, que van a su casa y lo buscan para notificar de qué? ¿De qué? Somos un medio, podemos hablar con pruebas, con cosas, ahí están las cosas. ¿Por qué no? Entonces, bueno, qué bueno que lo dice, presidente, que libertad de expresión en este país hay, espero que se respete, porque a la fecha estamos viendo 1 o 2, Héctor de Mauleón también en sus columnas. Lo censuraron. También con el mismo tema. Sí. Con el mismo tema. Sí. La misma persona, la misma gente. Entonces, a ver, digo, no estamos aquí hablando de cosas, nos estamos imaginando, están pasando. Y antes de la elección judicial, Indira. Pues hablando de los contrapesos, lo primero, regresando al punto de un poder judicial que pierde autonomía, mi invitación es a que la gente no vaya a votar y a solapar una farsa, un circo, una simulación de democracia que en realidad lo único que está haciendo es abrir la puerta a criminales y sentarlos en las diferentes instituciones del Poder Judicial. Pero segundo, y teniendo muchos años también, Marcela, de ser líder de opinión y ocupando espacios en diferentes medios de comunicación, es muy grave porque para mí es la primera vez que veo hostigamiento directo hacia diferentes líderes de opinión, periodistas, críticos del poder, incluso caricaturistas, que literalmente es como ponerte en una esquina de cuidado y te metes con el poder y el gobierno, porque entonces todas las leyes y todo el peso de la ley va a caer sobre ti, cuando vivimos en un país donde la libertad de expresión es uno de los primeros derechos conquistados y constitucionales. Eso a mí me parece súper grave porque le han subido el volumen. Ya ni siquiera en los tiempos, bueno, a mí me han tocado diferentes gobiernos de diferentes colores, pero la presión se siente y es algo que en los medios de comunicación cada vez más estamos sintiendo. Y eso no es normal, no lo podemos normalizar, sobre todo porque en este país quieren callar la verdad matando periodistas, quieren callar la verdad comprando a personas, quieren callar la verdad metiendo activistas a la cárcel, como ahora es la pretensión de Samuel García con uno de los activistas que está defendiendo a los usuarios del transporte público. Es muy triste, hablando de ese activista, que yo se los digo públicamente, que la conclusión sea, es más importante alzar la voz, hacer política y ejercer presión que incluso tener un equipo de abogados. Así de triste la realidad de este país, ¿saben? O sea, llegar a esa conclusión de que pues vale madre tener abogados y tener las leyes, si como quiera esas personas están dispuestas a que con tal de que la gente no se entere de lo que hacen o no se informe o no tenga la verdad, pues sean capaces de sacrificar todo y de hacerlo todo. Por eso les decía, o sea, el lado perverso y agresivo es que efectivamente nos estamos convirtiendo en Venezuela. Ya se metieron con el Poder Judicial. ¿Saben qué sigue? La libertad de expresión. Por eso hay tanta presión. Ya está igual. Por eso hay tanta presión. Por eso yo saco un video en TikTok y lo primero que recibo son ataques. Claro que sí, porque no les conviene que usted se entere la verdad. Y además en esa receta, lo que viene obviamente es sembrar miedo, porque por cada periodista, por cada activista, por cada defensor de derechos humanos, a los que ponen contra la pared o nos ponen contra la pared, obviamente que es, mira, el que sigue puede ser tú, y aguas y te quieras meter. Entonces, la única manera de romper esto se llama valentía. ¿Por qué? Porque son somos campañas, más... luego les encanta decir que son campañas de desprestigio, que no son campañas de desprestigio. Es que, a ver, aquí lo hacemos de verdad porque queremos que la verdad se sepa. Pero no por en esta casa que es su casa, o sea, no estamos
¿cómo les puedo decir? O sea, de verdad lo hacemos pero por además informar, yo he visto- por decir la verdad, por enseñar lo que es, las cosas como son. Ustedes han visto aquí a nadie, ¿te marcamos la línea? No. ¿Te marcamos la línea? No. Se ha sentado Lorena aquí, no marcamos la línea, Perla tampoco, a los invitados de Círculo Magenta, a nadie se le marca la línea. Entonces, a ver, ¿que alguien más quiera venir a marcar la línea? Por supuesto que no. Estamos en un lugar sagrado de información en donde creo yo que son de los pocos que siguen hablando la verdad, porque hay muchos medios de comunicación que ya se muy mercenarios. Sí. muy mercenarios. Sí. Muy mercenarios. Entonces, Pero ¿sabes qué es lo típico, Marce? Que se repite. O sea, que esto es cada vez más. Es una ola que alcanza y rebasa. Eso es lo grave, eso es lo que tenemos que ver. Por eso, en este momento, hace un par de meses decíamos, defendamos el Poder Judicial. El Poder Judicial ya se fue ¿no? Nos va a tener que tocar reinventar muchas cosas. Pero ahora vamos a tener que defender nuestra voz. Porque es lo único que tenemos, ¿eh? Ya no tenemos leyes, ya no tenemos abogados, tenemos nuestra voz. Qué triste. No, y además sigue porque así es. O sea, no nos tenemos que ir tan lejos. Venezuela, Cuba. Sigue la libertad de expresión, la libertad religiosa, la propiedad privada, y así hasta que nos aniquilen como hasta los ciudadanos, alimentos, como individuos. hasta los alimentos con esto de los sellos. Sí, o sea, Los chocolates del bienestar, sí. Todo lo demás, no. O sea, ahí estamos todas las mamás viendo qué bien, vamos a hacer algo sano, pero lo están haciendo con método de control. claro. No es, la finalidad de esos sellos no es que todo el mundo esté sano, no, sí, traen método de control a modo. Entonces, aquí la cuestión es, usted que nos está viendo, que cree que no le va a tocar lo de la elección judicial, porque a lo mejor no le entienden, nadie le entiende cómo votar, lo explicamos la vez pasada. Cuando Peggy trajo lo de 1, 2, 3, no sé cuánto, o sea, están tratando de explicar, nadie le entiende porque cree que están muy alejados también de esa, pero les va a tocar también, o sea, a todos nos va a tocar esta elección judicial. Si se hace como se va a hacer, los jueces amañados, los magistrados, nos va a tocar. Y eso del INE no se toca, ya quedó lejos, lejos, lejos. Uh-huh. Se tocó. Y ahora se tocó todo el carro completo. Y eso sí, ya no hay vuelta para atrás. Si no se levanta la voz, como dice Indira, si no se pone, como dice Ania, los controles de decir, a ver, hasta aquí, como ciudadanos creo que sí, no sé qué más podamos decir para que no se queden apáticos ante todo esto.